¿Cómo están muchachos? Buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Hasta qué partecita nos habíamos quedado? Capacitores en paralelo, ¿era, no? Seguimos cómo sacar la capacitancia equivalente, ¿no? Sí, Inge, estudiamos de capacitancia equivalente. Ya, bueno, entonces, como resumen de la clase anterior, vimos lo que era un capacitor, ¿no es cierto? Que era un dispositivo pues formado con dos conductores separados por un aislante o un dieléctrico. Sí, la capacitancia era la cantidad física escalar que medía o cuantificaba la aptitud del capacitor a almacenar energía en forma de un campo eléctrico, ¿no? También habíamos visto por ahí pues cómo calcular la capacitancia, las unidades. Vimos cómo calcular el capacitor de placas paralelas, ¿no es cierto? Le mandé a hacer un deber de calcular la capacitancia del capacitor cilíndrico y del esférico, ¿no es cierto? Bien hechito, poniendo bien los temas de coordenadas, todo esto. Vimos también la combinación de capacitores en paralelo. Hay que recordar cómo se conectan capacitores en paralelo. Los capacitores en paralelo son aquellos que comparten las mismas terminales, ¿cierto? La diferencia de potencial en cada capacitor es el mismo. La carga podría ser distinta. ¿Cómo saco yo la carga total almacenada del sistema? Sumando las cargas de cada capacitor. ¿Sí? ¿Y cómo saco pues la capacitancia equivalente como una suma directa? De tal manera que si yo conecto capacitores en paralelo, la capacitancia equivalente va a ser siempre mayor que cualquier capacitor de este sistema, ¿no es cierto? Ya, porque es una suma directa. Ahora vamos a ver entonces cómo debemos trabajar con una combinación de capacitores en serie. Vamos a ver. Combinación de capacitores en serie. ¿Ya? Vamos a conectar ahora capacitores en serie. ¿Cuál es la conexión en serie? Pues verá, lo único que tenemos que hacer es conectar un capacitor a continuación de otro. ¿Ya? Entonces, veamos. Otra vez, ¿no es cierto? Yo voy a conectar por aquí mi fuente de potencial. ¿Sí? Nosotros sabemos entonces que la entrega cierta diferencia de potencia entre sus terminales más menos B, ¿no es cierto? Deberíamos poner delta B, pero en la notación resumida solo ponemos B, ¿ya? Por aquí voy a conectar entonces un capacitor. Recuerden nuevamente, este símbolo hace referencia a cualquier tipo de capacitor, no solo al capacitor de placas paralelas, ¿ya? Listo, ¿cómo es nuestra conexión en serie? Entonces dice que es un capacitor a continuación de otro, ¿no? Entonces aquí voy a conectarle otro capacitor más y aquí otro más. Solo voy a poner tres. ¿Sí? Luego pues generalizamos la forma. Listo. ¿Cómo les voy a conectar? Ya habíamos dicho que le conecto yo con cable, ¿no es cierto? Con conductor. ¿Sí? Le conectamos es con un cable, con un conductor.
¿Ya? Entonces vamos a ver lo que sucede por acá. Recuerde usted entonces que el conductor hace que toda esta superficie sea un equipotencial, es decir, esté al mismo potencial. Y toda esta superficie de acá sea un equipotencial, está al mismo potencial. Entonces, ¿qué puedo decir yo de la diferencia de potencial? Yo puedo decir que la diferencia de potencial que entrega la fuente va a ser la misma entre estos dos extremos, pero, ¿no es cierto?, de los capacitores. ¿Sí? Estamos de acuerdo hasta aquí. Entonces, la diferencia de potencial B que entrega la fuente ahora no es la diferencia de potencial de cada capacitor. Lo único que yo puedo afirmar es que esta diferencia de potencial es la misma en los extremos del capacitor. ¿Sí? De todo el sistema de capacitores. Si estamos de acuerdo hasta aquí, sí o no. Ya. Listo, entonces, ¿qué hace nuestra fuente? Pues nuestra fuente va a entregar carga eléctrica, ¿no es cierto? Porque ya tengo aquí una diferencia de potencial. ¿Pero a dónde va a entregar carga eléctrica esta fuente? Pues obviamente a las terminales o a las plaquitas que están directamente conectadas a la fuente, ¿no? Así que obsérvese acá, vamos a entregar carga a estas dos placas, nada más. ¿Sí? Obviamente esta plaquita al estar al mayor potencial tendrá carga positiva y esta al estar menor potencial carga negativa. Así que voy a escribir esto de acá. Tenemos entonces ahora una carga positiva que entrega la fuente de esta placa, que le decimos entonces nosotros más Q. ¿Sí? Y una carga negativa acá abajo, ¿no? Que entrega nuevamente mi fuente de potencial. Listo. La fuente de potencial entonces le da carga a la plaquita superior e inferior de todo este sistema de capacitores. Listo, pero algo sucede acá. Observen nuevamente que estas plaquitas de acá están conectadas por un conductor, así que todo esto es un equipotencial, ¿no es cierto? Lo mismo sucede acá, pero estas no están directamente conectadas a la fuente, ¿sí? Pero aquí va a suceder algo, ¿no es cierto? Y va a suceder exactamente nuestro fenómeno de polarización. Yo aquí tengo una carga Q, ¿sí? Y esta carga Q pues va a traer a carga negativa, ¿no? Que se encuentra en este conductor. ¿Sí? ¿Y cuánta carga va a traer? Exactamente una carga igual a menos Q. ¿Sí? Listo. Recuerde que este pues no tenía carga, ¿no? Inicialmente era neutro. Si yo tengo una carga menos Q que ya aparece en la placa superior, ¿sí? En la placa inferior va a aparecer otra carguita, ¿no? ¿Y qué carguita va a aparecer? Pues obviamente va a aparecer una carga más Q. De tal manera que esto siga neutro, ¿no es cierto? Inicialmente no había carga. ¿Sí? Y otra vez se vuelve a repetir el fenómeno por acá. Entonces, él genera o induce carga acá, que sería menos Q, y por ende, pues tendríamos una carga más Q abajo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no le haya quedado claro hasta aquí? Ya, entonces, toda esta carga que yo tengo acá ha sido carga inducida. Esto no entregó la fuente. Lo que sí entregó la fuente fue esta carga de acá. Nada más. ¿Sí? Ahora, cada capacitor puede tener su respectivo valor de capacitancia. ¿Sí? Listo, entonces, ¿qué cree que pase con la diferencia de potencial en el capacitor 1, en el capacitor 2 o en el capacitor 3? ¿Qué cree que pasará ahí? La suma de todas las diferencias de potenciales debería ser igual al potencial total. Exactamente.
Sucede ahora que la suma de cada diferencia de potencial, ¿no es cierto? Le voy a poner ahora de esta forma. Cada diferencia de potencial en cada capacitor, es decir, este V1, este V2 y este V3. La suma de cada diferencia de potencial, ¿qué debería darme? Pues mi diferencia de potencial de la fuente. Vamos a decirle de esta forma. Diferencia de potencial total le vamos a poner, ¿ya? Sí, entonces le ponemos una diferencia de potencial total a nuestra fuente. Sí, ¿por qué? Porque ahora vemos que esta diferencia de potencial tiene que salir como una suma de cada uno de ellos. Ahora, ¿puedo afirmar que la diferencia de potencial 1, 2 y 3 sean iguales? ¿Qué dice usted? No necesariamente. No necesariamente. ¿Cuándo serían iguales? Cuando estén a la misma distancia. No tanto distancia, porque ya quien está midiendo todo esto ya es la capacitancia. Ya hasta aquí eso. Cuando la capacitancia sea, digamos, entre los tres formen un tercio. Eh, bueno, en realidad la diferencia de potencial en este caso va a ser la misma cuando las capacitancias sean las mismas, nada más. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque nosotros sabemos que la capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial, en este caso B. ¿No es cierto? Como yo sé que ya la carga es igual en cada uno de ellos, para que la diferencia de potencial sea la misma, la capacitancia debería ser igual. ¿Sí? Entonces, cuando la diferencia de potencial sea igual aquí, cuando la capacitancia sea la misma, ¿no es cierto? Ahí V1 es igual a V2 y es igual a V3, ¿ya? Pero en general, obviamente, pues eso no siempre va a pasar, ¿no es cierto? Así que no podríamos decir nada de eso, ¿ya? Así que vamos a anotar algunas características acá de la combinación de capacitores en serie. La carga eléctrica es igual en cada capacitor. La carga eléctrica almacenada es igual en cada capacitor, ¿no es cierto? Cada capacitor ahora tiene la misma carga eléctrica. Observe que, en cambio, en la conexión en paralelo, la diferencia de potencial era la misma para cada capacitor, ¿no es cierto? Ahora, pues, no sucede esto. ¿Ya? ¿Qué otra característica habíamos dicho nosotros? Otra más. ¿Qué más debemos cumplir acá? Otra característica importante, Que la suma del potencial de cada
Exactamente. Si es que yo quiero sacar el potencial total para este sistema, ¿no es cierto? Debería sumar cada capacitor, así que el potencial total vendría a ser la suma de V1 más V2 más el que esté, ¿no es cierto? Aquí ya le pongo la formulita en serie. Para n capacitores en serie. Correcto. ¿Qué otra característica más tenemos acá? ¿Cuál será la carga total almacenada por este sistema? Q, 3Q, ¿qué dice usted? ¿Cuál sería la carga total almacenada por el sistema? Tres veces. Ya, por ahí me dicen 3 veces Q. ¿Está correcto eso? Nuevamente, ¿cuál sería la carga total almacenada por el sistema? 3Q nos dijo una compañera. ¿Será correcto o no? No sería Q. No sería menor. Ya, correcto. Debería ser exactamente Q. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que a este sistema, nuestra batería le entrega carga solo en esta placa de aquí a la placa de acá. ¿Qué pasa con el resto? Esto es solo carga inducida, no es carga almacenada. Esto no entregó la fuente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestra carga almacenada? Nuestra carga total almacenada, ¿no es cierto? Carga total, Q sub T le voy a poner. Mi carga total almacenada ha sido igual a qué cosa? A la carga solamente de un capacitor. Y esto es importante, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba cuando yo tenía capacitores en paralelo? Si usted quería sacar la capacitancia total, ¿no es cierto? Debía sacar la carga total. Y ahí sí, la carga total era la suma de todas las cargas, porque estaban en paralelo, porque ahí sí la fuente entregaba carga, ¿no es cierto?, a cada capacitor. ¿Sí? Ahora no, como ve, todo esto fue carga inducida. ¿Sí? El capacitor este tiene carga, sí, pero es inducido. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. ¿Sí? Ya. Listo, entonces, ahora verá, cuando yo trabajo con un arreglo de capacitores, lo normal es pues trabajar con un circuito equivalente, más fácil, más sencillo, no con 3 capacitores, sino solamente con uno. Así que nosotros vamos a encontrar un capacitor que sea equivalente a todo este sistema. ¿Sí? Así que vamos a ver. Todo esto, ¿no es cierto? Todo este sistema lo vamos a reemplazar. Todo este sistema lo vamos a reemplazar por un capacitor equivalente. ¿No es cierto? ¿Y cómo me quedaría ahí el circuito reemplazando todo esto por un capacitor equivalente? Me quedaría de esta forma. Solo tendríamos entonces un solo capacitor, ¿no es cierto? Y reemplazamos, perdón, y le conectamos también con un conductor, con un cable. Listo. Entonces, vamos allá a nuestra capacitancia equivalente, ¿no es cierto? Sabemos que la capacitancia es igual a la carga sobre nuestra diferencia de potencial, que en este caso B. Obviamente ahora será pues nuestra capacitancia equivalente, nuestra carga total, nuestra diferencia de potencial total. ¿Sí?
Ahora, ¿cómo saco yo la carga total? En este caso ya sabemos que simplemente Q. ¿Cómo saco la diferencia de potencial total? Sería entonces V1 más V2 más V sub n. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hallo V1? ¿Cómo hallo V2? ¿No es cierto? Justamente utilizo la misma fórmula que tengo acá, ¿no? Sería entonces V1 sería la carga del capacitor de uno de ellos. Ya sabemos que todos se cargan con la misma carga, Q. Sobre la diferencia de potencial. Perdón, sobre la capacitancia. Entonces me quedaría C1. Y así para C2, C3, ¿no es cierto? C2, para C3, lo mismo. Así que esa formulita voy a reemplazarla yo por acá. Tenemos que nuestra capacitancia equivalente ha sido igual a Q. Todo esto sobre V1. Como dijimos, sería la carga Q que almacena cada capacitor. Sobre la capacitancia 1 más la carga Q sobre la capacitancia 2 más la capacitancia Q sobre la capacitancia N. ¿Sí? Habíamos dicho que cada capacitor almacena la misma carga Q. ¿Qué pasa con la carga Q? Se simplifica, ¿no es cierto? ¿Qué me queda en el denominador entonces? Me queda 1 sobre C1, 1 sobre C2, 1 sobre Cn. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer es invertir esta expresión. ¿Sí? Le vamos a invertir. Así que el denominador le cambiamos por el numerador. Y obviamente hacemos lo mismo en el lado izquierdo, si no alteramos la igualdad, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo le invierto, me quedaría por aquí 1 sobre la capacitancia equivalente a la izquierda. Y en el lado derecho invierto, ¿no es cierto? Entonces simplemente subiría este numerador acá. Me quedaría 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C sub n. Y listo, a esta fórmula queríamos llegar. Le invertimos porque es una fórmula un poco más fácil de memorizar. ¿Sí? Antes que esta formulita de acá. ¿Ya? Entonces nos dice que el inverso de la capacitancia equivalente es la suma de los inversos de cada capacitancia, ¿no? En este caso, la capacitancia equivalente será siempre menor a cualquier valor de la capacitancia individual que tengamos en nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, si usted tiene capacitores y quiere conectarlos de tal manera que obtenga un nuevo capacitor o un equivalente con menor capacitancia, los conecta en serie. Por el contrario, si quiere mayor capacitancia, los conectamos en paralelo, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no le haya quedado claro? Y finalmente queríamos llegar a eso. Esta es nuestra formulita. Nada más. Sí. ¿Puede repetir lo último que dijo sobre la mayor y menor capacitancia, por favor? Ya verán. Como la capacitancia equivalente es 1 sobre la capacitancia equivalente es la suma de los inversos, ¿no es cierto? Lo que sucede aquí es que esta capacitancia de acá siempre será menor a cualquier valor, menor a C1, a C2, a Cn. Sí, eso había dicho yo. Ya, profe, gracias. Listo. ¿Ya? ¿Alguna otra preguntita? No. Ahora verá, nosotros cuando ya veamos los circuitos eléctricos vamos a tener pues a veces circuitos de esta forma, como este de aquí o este de acá. Entonces
Estas combinaciones ya son mixtas, se les denomina, ¿no es cierto? ¿Cómo debemos trabajar combinaciones mixtas? Pues ir simplemente trabajando pues regiones en donde yo pueda simplificar el circuito. Por ejemplo, ¿qué capacitores están en serie en este circuito? Vean ahí, C1, C2, C3, C4 y C5. ¿Qué capacitores estarían en serie? C2, C3. C2 y C3, porque ellos están una a continuación del otro. Sí, a veces se confunde, dice, pero C4 y C5 también están uno a continuación del otro. ¿Por qué no está en serie? Es por esta conexión de acá, ¿no es cierto? Esta que le estoy marcando yo ahí. Sí, pero C2 y C3 están en serie. ¿Podemos reemplazarlo por un equivalente? Sí. Así que aplicamos la formulita en serie y reemplazamos por un equivalente. Una vez que ya tenga este equivalente, tengo que seguir reduciendo, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más podría reducir ahora? A este pongamos el C23. Tengo C1, C23, C4, C5. ¿Qué más podríamos hacer? El paralelo entre C2, C3 con el C5. Exactamente, C2, C3 y C5, estos que están abajo están en paralelo. Si usted se da cuenta, pues C1 y C4 también están en paralelo, así que hallamos un capacitor equivalente para 1 y 4, y hallamos otro capacitor equivalente para C23 y C5, ¿sí? Y volvemos a redibujar todo esto, y así seguimos reduciendo, seguimos avanzando, ¿sí? Entonces, nuevamente, cuando tenga combinaciones mixtas, no hay una fórmula especial, hay que ir reduciendo, ¿no es cierto? Pequeñas porciones de dibujando otra vez, volviendo a reducir hasta que ya me quede solo un capacitor. ¿Sí estamos de acuerdo todos? Sí, perfecto. Sí, ya. Ahora, nosotros habíamos dicho que el capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico. Vamos a ver cómo es que se calcula esta energía almacenada por el capacitor, ¿ya? Vamos a ponerle como título por aquí, energía almacenada por un capacitor cargado. Obviamente para almacenar energía debería estar cargado, ¿no? Vamos a hacer una grafiquita. Esta grafiquita nos va a ayudar, ¿ya? Listo. Esta grafiquita de acá va a ser de potencial eléctrico. Ya le estábamos, perdón, diferencia de potencial, ¿no? Solamente estamos poniendo B en función de la carga eléctrica. Pendientes entonces la grafiquita de cómo me debería quedar, ¿no es cierto?, para el capacitor, ¿sí? De potencial eléctrico en función de la carga. Nosotros ya vimos una relación que la capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial B. Ahora, para la gráfica que nosotros tenemos que hacer, debería quedarnos de esta forma, ¿no? Potencial eléctrico es igual a la carga sobre capacitancia. La pregunta es, ¿qué tipo de gráfica debería darme si quiero graficar esto? ¿Una línea recta, una lineal, una cuadrática, exponencial? ¿Cómo debería dar? Una lineal positiva. Una recta con pendiente positiva, ¿no es cierto? ¿Cuánto debería ser exactamente la pendiente en esta gráfica? 1 sobre la capacitancia.
1 sobre la capacitancia, ¿no? Entonces lo relacionamos. Esto es nuestra variable dependiente. Esta vendría a ser nuestra variable independiente. Es como decirle y es igual a mx, ¿no es cierto? Entonces m, ¿qué viene a ser? La pendiente. ¿Y dónde está aquí la pendiente? Está 1 sobre c. Así que la gráfica que vamos a hacer es simplemente una línea recta cuya pendiente debería darnos ¿quién? 1 sobre la capacitancia. ¿Sí estamos de acuerdo todos? ¿Está entendido esta parte? ¿Sí? Profe, ¿podría volver a repetir porque el pendiente es 1 sobre C? Ya verá. La capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es, entonces despejándole sería 1 sobre C por Q. Puedo expresarlo de esta forma, ¿no es cierto? Observe que yo quiero hacer la gráfica de potencial eléctrico en función de la carga, así que esta es nuestra ecuación. Yo le comparo con la ecuación de la recta, y es igual a mx más b. Entonces, ¿a qué conclusión llega usted? Que es 1 sobre C el pendiente. Correcto. Y el corte obviamente es en cero, por eso comencé en cero. ¿Sí? Ya. Listo. Eso era, ¿no? Ya. Bueno, esa parte le voy a dejar. Esta de aquí. Ya. Ahora, algo que nos va a servir por acá es el área bajo la curva. ¿Sí? Yo quiero calcular el área bajo la curva y voy a ver qué es esta área. Para ello, pues, voy a tomar un elemento diferencial por aquí. Un elemento diferencial de área. Para ver qué es. ¿Sí? Para tomar este elemento diferencial de área, pues, o para plantearlo, debo conocer su base. Y su base, observe aquí, sería un diferencial de carga. Diferencial de Q le voy a poner. ¿Y su altura qué sería? Pues su altura sería una diferencia de potencial que le estamos poniendo solo B. Un valor cualquiera, ¿no? Entonces, nuestro diferencial de área, en este caso, ¿qué viene a ser? La base por la altura, ¿no? Le va a poner de esta forma, la altura por la base. B por dq. ¿Sí? Listo. Esta cantidad ya la revisamos, ¿no es cierto? ¿Se acuerda que era la diferencia de potencial por la carga eléctrica? Ya la vimos antes. Diferencia de potencial por carga eléctrica. Esta en realidad era delta B, ¿no es cierto? Solo que le estamos poniendo B. Diferencia de potencial por carga eléctrica, ¿qué era? Energía potencial. Ya también era variación de energía potencial, ¿no es cierto? Pero esta le relacionábamos nosotros con sí, con el trabajo también le podíamos relacionar, ¿cierto? Sí, entonces esto nos quedaría como un diferencial de trabajo. ¿Ya? ¿Por qué un diferencial? Porque es un diferencial de carga con el que estoy trabajando. Listo. Vamos a tratar de integrar los dos lados, ¿no es cierto? Antes de hacer la integral en el lado izquierdo vemos que esto del potencial eléctrico no está en función de Q. Pero con esta formulita sí podemos hacerlo, ¿no es cierto? Así que nos quedaría por acá 1 sobre la capacitancia por la carga eléctrica que le hemos puesto aquí con Q minúscula, diferencial de trabajo. En el lado izquierdo ya tengo la variable Q de Q, ¿no es cierto? Podemos integrar esto. Esto es desde que la carga en el capacitor es 0 hasta que se carga con una carga Q, ¿no es cierto? Y esto es un trabajo 0 que hace, ¿no es cierto?, para cargarse hasta un trabajo omega le vamos a poner por aquí. La integral en el lado izquierdo, ya sabe usted, me queda un medio de la capacitancia por la carga al cuadrado. Y en el lado derecho, ¿qué me queda? El trabajo.
nosotros sabemos que, bueno, el trabajo es menos la variación de energía potencial, ¿no es cierto? En este caso no vamos a trabajar mucho con los signos, ¿ya? Simplemente vamos a asignarle una energía potencial final nada más, ¿sí? No nos vamos a preocupar nuevamente mucho por los signos en esta parte, solo le asignamos a una energía potencial final. De tal manera que la energía almacenada por nuestro capacitor ha sido un medio de la capacitancia por la carga al cuadrado. ¿Sí? Nuevamente, ¿por qué no me preocupo mucho por los signos? Porque recuerde que yo tenía una placa positiva, una placa negativa, entonces al cargarle con la positiva podría tener un signo, la negativa otro signo, pues a la final eso en realidad no me interesa mucho, ¿no? Solo me interesa ya cómo calcular su valor numérico. Y de esta forma se calcula la energía almacenada por el capacitor. ¿Ya? Ahora, otra expresión que es muy útil aquí es simplemente despejando Q, ¿no es cierto? Si yo despejo Q, a ver, vamos a despejarla de acá. Si yo despejo Q, sabemos que esto es igual a la capacitancia por la diferencia de potencial. Si usted ingresa nuevamente este valor de aquí, ¿qué expresión nos quedaría? Capacitancia al cuadrado, potencial, diferencia de potencial al cuadrado, con la capacitancia al denominador me quedaría un medio de la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado. ¿Sí? Personalmente a mí me gusta más esta formulita porque se parece mucho a la energía cinética, ¿no? ¿Se acuerda? Esto es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. En este caso pues es similar, solo que ahora es un medio de la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado. Se me hace más fácil memorizar esto. ¿Ya? Obviamente como es en energía, se mide en joules y esta es la forma de calcular la energía almacenada en un capacitor. ¿Alguna preguntita, alguna duda? Inge, buenas tardes. Disculpe, ¿podría repetir por qué la pendiente es 1 sobre la capacitancia en el dibujo Ya, gráfico? verá. ¿Con qué ecuación hicimos la gráfica? Y es igual a m más esto. Sí, pero esta fue, ¿no es La cierto? capacitancia. Esta fue, con esta gráfica hicimos. Esta es la variable independiente, esta es nuestra variable dependiente. ¿Sí? Ahora, yo debo compararle con algún modelo conocido, ¿no es cierto? Y el modelo conocido es y es igual a mx más b. Observe que no está la carga al cuadrado ni nada, por eso no es cuadrática. Sí, entonces compara estos dos modelos. En vez de y trabajo con b. En vez de x trabajo con la carga. Entonces, lo que acompaña a la carga, ¿qué será? Q. B. Ya le entendí. Sí, ¿no es Gracias. cierto? Ya. Y obviamente el corte aquí sería cero, ¿no? Por eso es que comenzamos justo acá. ¿Alguna otra preguntita? Y siempre la pendiente va a ser constante o puede variar. Disculpe, no le escuché bien. La pendiente puede variar o siempre se mantiene constante. Podría variar en capacitores con capacitancia variable, ¿no es cierto? Pero esos no revisamos nosotros. Si la capacitancia es constante, entonces no puede cambiar. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita? Dije, ya lo dije. Es que me perdí un poco cuando cambia de trabajo. La W es el trabajo, ¿verdad? Sí, un diferencial de trabajo. Ajá, diferencia del trabajo. Y luego le cambia energía final.
Sí, O sea, ¿por qué? Ay, me perdí, no sé por qué. ya, a ver. Nosotros, habíamos visto por acá, ¿no es cierto? A ver, déjeme ver para no hacerle largo este asunto. Vamos a hacerle esto otra vez, ¿ya? De una manera más fácil, más rápida. Verán, si yo tengo almacenado una carga Q, ¿sí? En nuestro capacitor, ¿qué potencial eléctrico estaríamos almacenando aquí? Un potencial eléctrico delta V, cualquiera. Esta vez ya le voy a poner delta V para que se acuerde de las expresiones que vimos antes, ¿ya? Voy a calcular rápidamente el área bajo la curva. En realidad no tenía que hacer la integral acá, ¿no es cierto? Sí, porque el área es un área regular. Quiero el área bajo la curva. ¿Cómo sería el área bajo la curva? Juan José. Q por delta V. Ya, ¿qué más P? Sobre 2. De 2, ¿no es cierto? Sí, listo. Ya. Y, a ver, espéreme, otra vez me... Ya. Ahora, vamos a verificar ¿qué es lo que tenemos nosotros acá, ¿no es cierto? Verifiquemos las unidades por acá. Nosotros tenemos el producto de una carga, ¿no es cierto? Por una diferencia de potencial. ¿Qué es el producto de una carga por una diferencia de potencial? ¿Qué era la carga por la diferencia de La potencial? dirección de energía. Exactamente. Era simplemente variación de energía potencial, ¿no es cierto? Y esto era delta U. ¿Sí? Ahora, a nuestra diferencia de potencial le puedo reemplazar tranquilamente por Q sobre C, ¿no es cierto? Así que le voy a reemplazar por acá. ¿Sí? Q cuadrado sobre 12. Y esto me queda U final menos U inicial, ¿no es cierto? Y de ahí U inicial es 0 y ya está. ¿Sí entendió ahí? Ah, ya dije, gracias. Sí, ahí analice la integral, porque ya calculé el área bajo la curva directo, ¿no es cierto? No había mucho que hacer en realidad, ¿no? Pero es otra forma. ¿Ya? ¿Alguna otra preguntita? No, ahora verá. Lo que nosotros habíamos dicho es que un capacitor, ¿no es cierto? Pues básicamente es un dispositivo formado por placas, perdón, por conductores separados por un dieléctrico. Hasta ahora, el dieléctrico, el aislante, siempre ha sido el vacío, ¿no es cierto? O el aire, que es lo mismo, ¿no? Nos lleva a la misma formulita. Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que yo le pongo otro tipo de aislante, otro tipo de dieléctrico al capacitor en el medio? Por ejemplo, este papel, si le pongo vidrio, si le pongo cerámica. ¿La capacitancia cambiará? En realidad sí cambia, ¿ya? Sí, y esto se debe a un efecto que se llama efecto de polarización del dieléctrico, que ya le vamos a ver. ¿Sí? Así que vamos a revisar ahora lo que es capacitores con dieléctricos. Capacitores con dieléctricos. Ya.
Entonces, nuevamente recordamos que era un dieléctrico, ¿no es cierto? Un dieléctrico era un aislante, ¿sí? Un aislante, pues obviamente es aquel que no deja que pase carga a través de su extensión, ¿no es cierto? Presenta esa oposición al paso de carga. Ya, por lo tanto, entonces, a lo largo del dieléctrico no puede haber paso de carga, ¿sí? Un aislante o dieléctrico, pues puede ser el aire, puede ser el vacío, que es lo que ya hemos tratado hasta ahora, pero podría ser otro tipo de material, ¿sí? Entonces, veamos por aquí. Ya. Listo, entonces verán, yo voy a tomar un capacitor. Le voy a poner el de placas paralelas porque es el más fácil de dibujar. Este análisis que vamos a ver en realidad no es solo para el de placas paralelas, sino puede ser para cualquier tipo de capacitor. Sí, sino que nuevamente es más fácil de dibujar. ¿Ya? Yo voy a tomar un capacitor de plaquitas paralelas. ¿Sí? Inicialmente está descargado. ¿Ya? Luego le conecto a una fuente y le vuelvo a desconectar. Entonces usted sabe que cuando yo le conecto a una fuente y le vuelvo a desconectar, el capacitor va a mantener la carga eléctrica. No tiene por qué perderse carga, ¿cierto? Voy a suponer que al lado izquierdo le hemos conectado a mayor potencial, por lo tanto, aquí yo tendría una carga positiva Q1, ¿cierto? Y acá, al lado derecho, le hemos conectado al menor potencial, por lo tanto, tendríamos una carguita negativa menos Q. ¿Sí? Más Q y menos Q. Observa entonces que yo tendría una diferencia de potencial entre las terminales. Obviamente, donde esté la carga positiva, sé que tengo mayor potencial, ¿no es cierto? Esto es muy, en realidad es muy sencillo. ¿Sí? Le vamos a llamar esta diferencia de potencial B sub C. ¿Ya? Ahora, yo le voy a poner un dieléctrico en el medio, ¿no es cierto? Observen antes que aquí estaba el vacío. ¿Sí? Ahora, pues, bueno, pongámosle la capacitancia también. Él tiene un valor de capacitancia C sub 0 ahorita. Vamos a llamarlo ahorita C sub 0. Yo le voy a poner un dieléctrico acá. ¿Sí? Entonces, pongámosle un dieléctrico. Voy a copiar todo esto acá. Y le voy a poner un dieléctrico en el medio, un aislante. Cualquier tipo que sea este aislante. Ahí está mi aislante. ¿Sí? Listo. Cópiale ahí rapidito, ¿ya?
Ya, entonces verá, cuando yo le pongo un dieléctrico, en este caso, verá que estoy hablando solo en este caso particular, cuando yo conecto y desconecto al capacitor. En este caso, lo que pasa es que la diferencia de potencial disminuye, ¿sí? Nuestra diferencia de potencial ahora va a disminuir. ¿Cuál es entonces ahora nuestra diferencia de potencial? Le vamos a poner B, ¿sí? Nuestra diferencia de potencial va a disminuir. ¿Y cuánto disminuye? Disminuye a un factor de K, ¿sí? ¿Qué pasará entonces con nuestra capacitancia? Pues ya no es la misma que yo tenía en un principio. Por eso ahora yo le voy a poner que tiene una capacitancia C, ya no C sub 0, ¿sí? Vamos a ponerle entonces qué es esta nueva constante K que aparece por aquí, ¿sí? Esta constante K se llama constante del dieléctrico. ¿Sí? Es la constante del dieléctrico. ¿Sí? Entonces, ¿cada dieléctrico tiene un valor de constante? Sí, ¿no es cierto? El aire tiene un valor de constante, el vacío un valor de constante, el papel un valor de constante, vidrio un valor de constante, cerámica otro valor. Sí, entonces esta constante depende del material que nosotros vayamos a ponerle acá como dieléctrico. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahora con la capacitancia? Primero, ya no es la misma que teníamos en un principio, ¿no es cierto? Vamos a calcular. Sabemos nosotros que nuestra capacitancia inicial, ¿sí? Es igual a la carga sobre nuestra diferencia de potencial, V sub 0, ¿cierto? Ahora vamos a calcular la capacitancia que tengo. La capacitancia que tengo ahora será igual a la misma formulita, la carga sobre la diferencia de potencial. ¿Cuál es mi diferencia de potencial ahora? Es de esta de acá. Así que esto voy a reemplazar todo acá, ¿no? Sería V sub 0 sobre K. Haciendo pues división de fracciones, extremos con extremos, medios con medios, me queda K, Q sobre V sub 0. ¿Sí? Si usted se da cuenta que es Q sobre V sub 0 es C sub 0. Por lo tanto, nuestra nueva capacitancia ahora, cuando yo le pongo un material dieléctrico, ha sido igual a K veces, que es la constante del dieléctrico, por la capacitancia que teníamos al vacío. ¿Sí? Listo, entonces, ¿qué pasa con la capacitancia? ¿Aumenta? ¿Disminuye? ¿Qué dice usted? Va a aumentar, ¿no es cierto? Esa es la respuesta, siempre va a aumentar. ¿Cuánto vale la constante K para el vacío o el aire? La constante K vale solamente 1. Observe que la constante K tiene que ser adimensional, ¿no es cierto? No tiene dimensiones. ¿Sí? Entonces la constante K adimensional para el vacío o el aire va a valer 1. Porque obviamente si es que yo ahora a este capacitor le pongo el vacío, no va a cambiar, ¿no es cierto? Así que la constante sería 1. Para otros valores siempre van a ser entonces mayores o iguales a 1, ¿cierto? Por lo tanto, la capacitancia siempre va a aumentar cuando yo le ponga un dieléctrico, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿No? Ahora, cuando yo le pongo un dieléctrico, yo tengo algunas ventajas, ¿ya? Primero que aumenta la capacitancia, ¿no es cierto? Segundo, tengo ventajas mecánicas. Sí, ¿a qué me refiero? Cuando usted tiene dos placas paralelas separadas por el vacío o por el aire, eh, podría suceder que, no sé, a lo mejor manipulando el capacitor o si el capacitor se golpea, las placas vayan a unirse. Y el momento en el que se unan, tenemos un problema, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ahí tenemos un cortocircuito, comienza a salir humo del capacitor, los capacitores en realidad estallan, explotan, ¿sí? Y dependiendo de la capacitancia, esta explosión es más o menos fuerte. Entonces,
sucede este problema. Ahora, ¿qué pasa si es que yo le pongo un dieléctrico? Mecánicamente, pues esto ya es más estable, ¿no es cierto? Si es que alguien le golpea, si es que alguien trata de comprimir todo esto, pues en realidad no se van a unir las plaquitas, ¿no? Sí, así que pues me sirve mucho de esto. Ahora, ¿qué pasa si es que yo quiero unirles mucho a estas placas, ¿no es cierto? Al vacío. Es que yo quiero unirles mucho a estas placas, ya sabe usted, para disminuir la distancia entre ellos y aumentar la capacitancia. Si es que yo quiero hacer esto, pues podrían quedar muy juntas, ¿no es cierto? Y en algún punto podrían toparse. Y eso pues es otra vez el mismo problema, se avería el capacitor, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué pasa si es que yo quiero ponerlos muy juntas, las plaquitas, y le pongo yo una hojita de papel en el medio, ¿no es cierto? O cualquier otro material muy delgado. ¿Sí? ¿Qué estoy logrando aquí? Nuevamente estoy logrando que aumente más todavía la capacitancia, ¿cierto? Porque estoy disminuyendo la distancia entre las placas y ahora tengo cierta seguridad de que no se va a estropear el capacitor. Si estamos de acuerdo con todo esto, entonces tenemos características primero para aumentar la capacitancia y luego mecánicamente hace más robusto el capacitor y puedo aumentar más la capacitancia disminuyendo la distancia entre las placas sin que éstas se junten. ¿Estamos de acuerdo todos? Profe, Sí. ¿puede repetir lo último que dijo sobre más robusto el capacitor? No lo escuché bien. Ah, ya verá. Nosotros sabemos que eh, podría suceder algo, ¿no es cierto?, al vacío. ¿Qué pasa si es que yo le cojo y le golpeo al capacitor? O si es que yo le uno, ¿no es cierto?, por el capacitor se cae o hace cualquier cosa. Estas placas podrían unirse. Y en el momento de que se unan estas placas tenemos un problema porque estoy uniendo un punto de mayor potencial con otro de menor. Y después vamos a ver eso en corriente eléctrica, eso es un cortocircuito. ¿Sí? Tenemos entonces ahí un corto, hay un problema. Se puede averiar o explotar el capacitor. Pero ¿qué pasa si yo le pongo un dieléctrico acá? Al ponerle el dieléctrico, pues yo le puedo golpear, caer todo eso y es menos probable que estas dos placas se unan. Por lo tanto, el capacitor mecánicamente es más robusto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Sí. Ahora, si es que yo disminuyo la distancia entre las placas, ¿no es cierto? Otra vez podrían toparse estas. Pero ¿qué pasa si yo le disminuyo y además le pongo un dieléctrico ahí, por ejemplo, como el papel? En este caso ya no se van a topar y la distancia entre ellas es mínima. Usted sabe que mientras más pegaditas pongo las placas, mayor es la capacitancia. Entonces, volvemos a ganar por acá, ¿no es cierto? Sí estamos de acuerdo. Sí, profe. Sí, listo. Ahora verá. No todo es bueno acá, ¿no es cierto? Cuando yo le pongo el dieléctrico. ¿Sí? ¿Por qué no todo es bueno? Porque usted sabe que el dieléctrico comienza a conducir bajo condiciones extremas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el aire conduce en un relámpago, ¿cierto? Sí, lo que usted ve por ahí bajando a tierra en realidad es una descarga de carga eléctrica, ¿cierto? Y esto pues va a través de qué medio? A través del aire. Pero el aire es un aislante, ¿no es cierto? Sin embargo, sí puede conducir bajo condiciones extremas. Lo mismo, ¿no? Cualquier otro dispositivo. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo pongo ya un dieléctrico, este dieléctrico pues depende mucho de la diferencia de potencial. Es decir, él va a poder trabajar, o el capacitor va a poder trabajar hasta cierto valor de potencial eléctrico. Digámosle una diferencia de potencial de 25 voltios. ¿Qué pasa cuando yo le ponga 26 voltios a nuestro capacitor? Resulta que él ya va a comenzar a conducir, ¿no es cierto? Y es como que cogiera y literalmente uniera las dos placas, porque ya está conduciendo el dieléctrico. Y eso es otra vez un problema porque mi capacitor puede estallar o puede explotar. Entonces, cuando yo pongo un dieléctrico, ¿sí? Aumenta la capacitancia, mecánicamente es más fuerte, pero yo debo tener cuidado de no superar el voltaje máximo con el que puede trabajar nuestro dieléctrico. Si superamos ese valor, este ya conduce, ya no es aislante, ya no me sirve esto. ¿Sí? ¿Te ha entendido todo hasta aquí? ¿Sí? ¿No?
Ya. Ahora, ¿por qué es que aumenta la capacitancia? ¿Por qué disminuye la diferencia de potencial? ¿No es cierto? ¿Por qué podría conducir un dieléctrico bajo condiciones extremas? Eso vamos a verle justamente después de nuestro receso. Entonces tenemos 10 minutitos y volvemos a ver todo eso, ¿ya? Volvemos en 10, ¿no? Ya, muchachos, entonces vamos a ver qué pasa con el capacitor, ¿no es cierto? Cuando le ponemos un dieléctrico. Sí, primero pongamos el título, ¿ya? Descripción atómica de materiales dieléctricos. Ya, entonces le voy a poner nuevamente un capacitor, ¿sí? De placas paralelas. Recuerde que todo lo que estamos hablando aquí no es solo para el de placas paralelas, es para cualquier tipo de capacitor, ¿no? Voy a poner entonces capacitor aquí y le voy a poner su dieléctrico, ¿ya? Así que vamos a copiar el dieléctrico también aquí. Ponemos el dieléctrico en el medio. Ahí está. Listo. Originalmente, pues, no hay carga, ¿no es cierto? No le voy a poner carga yo. Nuestro dieléctrico, sabemos nosotros que ellos sí tienen partículas con carga positiva, carga negativa, ¿no es cierto?, en sus átomos. Solo que estas, pues, presentan cierta dificultad a moverse, por lo tanto, pues, no se van a mover, ¿no es cierto?, fácilmente. ¿Ya? A estos átomos con igual carga positiva y negativa los voy a dibujar de la siguiente forma. ¿Sí? A nivel atómico, pues estos átomos están orientados al azar. ¿Sí? Es decir, por aquí tiene un átomo su carita positiva negativa. Por acá positiva negativa. Ya. Listo. Por ahí entonces he puesto yo orientaciones al azar, ¿no es cierto?, de estos átomos. ¿Sí? Con rojito le voy a poner la carga para que vea de mejor forma. ¿Ya? Ya, ahí está. ¿Sí? Voy a poner otra más por aquí. Que sea esta positiva, negativa. Y una más acá. Listo, entonces ellos se encuentran orientados al azar, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo le voy a conectar a mi capacitor y a una fuente de diferencia de potencial. Entonces usted sabe que ahora el capacitor se va a cargar, ¿no es cierto? Así que voy a hacer otra vez este gráfico, pero ahora ya cuando se ha cargado. ¿Sí? Así que voy a dibujar carga eléctrica por acá. Voy a suponer que esta es nuestra carga eléctrica con la cual se ha cargado. La carga eléctrica pues va a la superficie de nuestra placa, no se va hacia el eléctrico, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que, bueno, si es que yo quiero dibujar las líneas de campo eléctrico acá, irían de la carga positiva a la negativa, ¿cierto? Eso sabemos nosotros, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa aquí con las partículas que están cargadas? Si existe un campo eléctrico, puede haber una fuerza eléctrica, ¿cierto? Y esto es igual a la carga por el campo, ¿sí? Entonces, efectivamente, estas partículas cargadas experimentarán una fuerza eléctrica, pero no es que van a comenzar a moverse, ¿no? ¿Sí? Sino que lo que sucede acá es que estas partículas que estaban orientadas al azar, ahora pues van a cambiar su orientación, ¿no es cierto? Y su orientación va a estar en función de cómo esté nuestro campo eléctrico, ¿sí? Entonces, las carguitas positivas, ¿hacia dónde se irán para este gráfico? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? La parte negativa sería hacia la izquierda. La carga negativa se va hacia la izquierda y la positiva se va hacia la derecha. ¿Sí estamos de acuerdo todos? Entonces, cambiamos las orientaciones, ¿no es cierto? Como le había dicho. Ahora ya se orientan en función del campo eléctrico estas partículas, ¿no? Ya no es su orientación al azar. Observe que tampoco han comenzado a conducir, ¿no es cierto? No están conduciendo carga eléctrica, pero sí ha cambiado su orientación, nada más. ¿Y cómo van ahora las cargas? Ahora la carga eléctrica negativa se va hacia la izquierda y la positiva hacia la derecha de todas estas partículas. Ya. Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya entendido. Profe, Sí. ¿puede repetir por qué cambiaba de dirección? Ya, verán. Nosotros tenemos ahora un campo eléctrico hacia la derecha, ¿no es cierto? Sí estamos de acuerdo, generado por las placas. Sí, ¿no? Sí, profe. Entonces, como existe un campo eléctrico, una fuerza eléctrica puede experimentar, perdón, una carga eléctrica puede experimentar una fuerza eléctrica. ¿Y cómo se calcula? Carga por campo. ¿Sí? Si la carga es positiva, ¿en qué dirección estaría la fuerza eléctrica? ¿Derecha o izquierda en este ejemplo? Derecho. Hacia la derecha, ¿no es cierto? Entonces es por eso que las carguitas positivas se van hacia la derecha. ¿Sí? ¿Y qué pasa en cambio con la carga negativa? ¿Hacia dónde experimentaría una fuerza eléctrica? ¿Derecha o izquierda? ¿Y hacia la izquierda? Hacia la izquierda, porque recuerda que si la carga es negativa, lo que hace es cambiar la dirección del campo, ¿no es cierto? Para el cálculo de la fuerza. Entonces, si el campo está hacia la derecha, la fuerza tiene que estar hacia la izquierda. Por eso entonces las negativas se van hacia la izquierda. Sí estamos de acuerdo. Sí, profe. Gracias. Sí, ya. Ahora, existe un campo eléctrico, existe esta fuerza eléctrica, pero esta fuerza no es lo suficientemente fuerte como para hacer que conduzcan, ¿no es cierto? Así que lo único que sucede es que se polariza nada más. ¿Ya? ¿Estamos todos de acuerdo hasta aquí? Ahora veamos. ¿Qué es lo que sucede pues ya en el trasfondo de todo esto, ¿no es cierto? Observe que a la final toda esta carga que yo tengo en el centro, ¿cuánto me da? Exactamente, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da esta carga que yo tengo aquí? ¿Cuál es la carga neta aquí? Pero Cero, ¿no es cierto? Tengo carga positiva. Tengo carga negativa. ¿Cuál es la carga neta aquí? Pues la carga neta aquí va a ser cero. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces con la carga que tenemos en los extremos? Pues aquí me va a quedar carga positiva y carga negativa. ¿Sí? Nuevamente, la carga aquí, pues en el dieléctrico sigue siendo cero, ¿no es cierto? Neutra, igual. Solo que ahora voy a tener ya carga positiva que se va hacia la derecha y carga negativa hacia la izquierda. ¿Qué pasa en el centro? Pues la carga neta simplemente viene a ser cero. Así que voy a hacer nuevamente este gráfico, pero solamente voy a tomar en cuenta los efectos en las superficies del dieléctrico, ¿no? Así que voy a graficar otra vez todo.
Ya. Tenemos entonces por acá la carga positiva, ¿no? De nuestro capacitor y nuestra carguita negativa. Y ahora solamente voy a tomar en cuenta los efectos en la superficie, ¿no es cierto? Observa entonces que en la superficie derecha, ¿qué carga inducida me ha quedado? Me ha quedado carga positiva. Y en la superficie izquierda, ¿qué carga me ha quedado? Me ha quedado carga negativa, así que solo eso voy a poner. El resto sabemos que pues la carga simplemente es neutra, ¿no es cierto? Por aquí entonces tengo cierta carga inducida. Ya. Listo, entonces, bueno, a la final nos interesaba a nosotros saber por qué es que la diferencia de potencial disminuye, ¿no es cierto? Y la respuesta es que al haber esta polarización, en realidad nuestro campo eléctrico también se ve disminuido, ¿sí? ¿Por qué se ve disminuido? A ver, si es que yo quisiera calcular por acá nuestra diferencia de potencial, esto usted sabe que es la integral de línea de menos d punto de d, ¿no es cierto? Si el campo eléctrico se divide para 2, la diferencia de potencial también se divide para 2, ¿cierto? Si el campo eléctrico se duplica, la diferencia de potencial también se duplica. Así que hay una estrecha relación entre campo eléctrico y diferencia de potencial. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? En realidad nuestro campo eléctrico se ve disminuido, ¿sí? Porque si es que yo quiero calcular por acá el campo eléctrico, ¿no es cierto? ¿Qué nomás debería tomar en cuenta? Si quisiera calcular el campo eléctrico dentro de este capacitor, en cualquier punto. Sabemos que aquí el campo es uniforme, ¿no es cierto? Pero quiero calcular su valor. En cualquier punto. ¿Qué debería hacer usted? Cuando estaba el vacío, solamente debía tomar en cuenta el campo eléctrico que produce el capacitor al vacío, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ahora con un dieléctrico la cosa ya no es tan así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahora resulta que, el dieléctrico ya tiene carga, él también ya está polarizado, por lo tanto él también generará ya un campo eléctrico. ¿En qué dirección genera el campo eléctrico el dieléctrico? ¿De derecha a izquierda, de izquierda a derecha? Derecha, izquierda. De derecha a izquierda, ¿no es cierto? Entonces le voy a poner por acá. Resulta entonces que ahora ya aparece un campo eléctrico de derecha a izquierda inducido, ¿cierto? Entonces le voy a poner por aquí, de derecha a izquierda, un inducido. Y no solamente existe pues este campo, no, sino también teníamos nuestro campo eléctrico que genera nuestras placas al vacío. A este le vamos a poner, este es pues de izquierda a derecha, ¿no? De la placa positiva a la negativa, E sub 0 le vamos a poner, ¿sí? Entonces, si yo le pido ahora calcular el campo eléctrico en cualquier punto dentro de este capacitor, ¿cómo vendría a ser ahora? La formulita, pues ahora obviamente vendría a ser que nuestro campo eléctrico, ¿sí? Ahora le pongo E, nada más, va a ser pues, como estamos en el centro del capacitor, una superposición nada más, ¿no es cierto? Sería E sub 0 más el campo eléctrico inducido, ¿sí? Ahora, obviamente, como sabemos que son vectores opuestos, aquí vamos a tener una resta. Si es que yo trabajo ya escalarmente, ¿no es cierto? Este ya es de forma escalar, por eso ya no le pongo el vector. Esto viene a ser E sub 0 porque está hacia la derecha, menos E inducido porque está hacia la izquierda, ¿no? ¿Sí? Y es por esta razón que el campo eléctrico disminuye. Y si el campo eléctrico disminuye, ¿no es cierto? También disminuye la diferencia de potencial. ¿Ya? ¿Está entendido? Y por eso decíamos que disminuye exactamente K veces, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está entendido hasta aquí? ¿Sí? ¿No?
Sí, ¿no es cierto? Listo. Ahora, exactamente cuánto disminuirá el campo eléctrico. Nosotros sabemos que, bueno, la diferencia de potencial disminuye cada veces. ¿Cuánto disminuirá ahora nuestro campo eléctrico? Ahora, E es nuestro campo eléctrico, ¿no es cierto? También le pongo a este E. ¿Cuánto disminuye ahora nuestro campo eléctrico? Sería el campo eléctrico al vacío sobre K veces, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho. Si se duplica E, se duplica delta B. Si delta B se disminuye o se divide para K veces, el campo eléctrico también se dividirá para K, ¿no es cierto? Donde K, ya sabe usted, es la constante del dieléctrico. ¿Estamos todos de acuerdo hasta aquí? ¿Está entendido? ¿Sí, no? Sí, profe. Sí. Ahora verá. Resulta que, bueno, este en realidad tiene sus dimensiones, ¿no es cierto? Estamos para atrás, todo eso, así que yo tenía carga a lo largo de una superficie. Recuerde que a esto le decíamos, ¿no es cierto? Densidad superficial de carga. Esta es positiva, esta es negativa. ¿Sí? Positiva, negativa. Observe que ahora, al estar polarizado el dieléctrico, él también va a tener una densidad superficial de carga. Y a esta densidad superficial de carga le vamos a decir densidad de inducido. También esta sería la negativa y esta sería más la densidad superficial inducida. ¿Sí? Esto ya es nuevamente en la placa, perdón, en el dieléctrico, ¿no? Ahora, vamos a buscar por último una relación, ¿no es cierto? Por último nada más. ¿Y qué ecuación me va a servir aquí para calcular la relación entre la densidad superficial inducida? Será esta. Así que voy a trabajar un poquito más con esta ecuación. Ya, ahora verá. Obviamente, pues para relacionar estas cantidades, ¿no es cierto? Las densidades superficiales, debo calcular los campos eléctricos. ¿Sí? Veamos. Comenzamos por acá. El campo eléctrico sub cero al vacío. ¿Cómo calculábamos el campo eléctrico al vacío? ¿Se acuerda de un capacitor de placas paralelas? ¿Cómo quedaba la expresión de el campo eléctrico al vacío? ¿No era densidad sobre permitividad al vacío? Exactamente. El campo eléctrico era densidad superficial, ¿no es cierto? En este caso, observe que este es de las placas, ¿no? Por eso le pongo de esta forma, sobre la permitividad al vacío. Listo. Esta es obviamente nuestro campo eléctrico al vacío. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo va a salir nuestro campo eléctrico? Nuestro campo eléctrico nos va a salir ahora como epsilon sub 0 sobre K. Así que a esto le divido para acá. Me quedaría entonces densidad superficial sobre epsilon sub 0 dividido para acá. Ahí ya le puse E, ¿no es cierto? Que es ahora nuestro campo eléctrico. El que tenemos ya ahorita con todo el dieléctrico. ¿Sí? ¿Ya?
nuestro campo eléctrico al vacío, densidad superficial sobre epsilon sub 0. El campo eléctrico ahora inducido. ¿Cómo cree usted que se deba calcular el campo eléctrico inducido? Verá que prácticamente tengo, o es como que tuviera dos plaquitas, una plaquita positiva a la derecha y otra plaquita negativa hacia la izquierda. ¿Cómo cree usted que deba calcularse este campo eléctrico en magnitud? ¿Cómo cree usted que debería calcularse nuevamente el campo eléctrico inducido debido solamente al efecto del dieléctrico, a esto de acá? Sería la densidad del dieléctrico sobre la permitividad en el mismo. Exactamente, observe que a la final pues sigue siendo em, la misma formulita, ¿no?, que habíamos revisado acá. Sí, exactamente la misma fórmula, no cambia nada, ¿no? Solo que ahora es obviamente densidad superficial, pero la inducida, ¿no?, sobre epsilon sub 0. Observe entonces que por acá epsilon sub 0 se simplifica, ¿no es cierto? Y me interesaba a mí saber qué pasa con esta densidad superficial inducida. Finalmente, si por ahí usted trabaja un poquito más de esta expresión, esto le queda con densidad superficial 1 menos 1 sobre K. ¿Sí? Y listo, esto es todo. Así es como hallamos densidad superficial inducida. Usted se puede dar cuenta, pues, al ser K siempre una constante mayor a 1, el resultado de esto siempre estará entre valores entre 0 y 1, ¿cierto? Sí, sin incluir pues el 1, ¿no? Por lo tanto, pues la densidad inducida siempre tendrá que ser menor a la densidad de nuestras plaquitas. ¿Ya? Entonces, resumidas cuentas, yo le pongo el dieléctrico, ¿no es cierto? Al haber una diferencia de potencial, el dieléctrico se polariza, él genera su campo eléctrico y por lo tanto esto hace que el campo eléctrico disminuya, ¿no es cierto?, respecto al que teníamos al vacío. ¿Y cuánto disminuye? K veces, porque el campo eléctrico disminuye K veces, la diferencia de potencial también. En nuestro ejemplo disminuyó, ¿no es cierto?, K veces. ¿Sí? Y eso hace que la capacitancia aumente, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Qué puede repetir porque el campo eléctrico total es igual a la densidad superficial sobre K epsilon sub 0? ¿Este de aquí o este de acá? Segunda, profe. ¿Este de aquí? Ajá. Ya, verá. Este es el campo eléctrico que tenemos ya ahora, ¿no es cierto? Contando con el campo eléctrico que se hace las plaquitas al vacío y con el inducido. Ahora, ¿qué relación tenemos acá? Que nuestro campo eléctrico ahora es igual al campo eléctrico al vacío disminuido K veces, donde K es la constante dieléctrica. ¿Sí? Entonces, si sabemos que E es igual a E sub 0 sobre K, donde E sub 0 ya habíamos dicho que era densidad superficial sobre epsilon sub 0, solo hace falta dividir esto para acá y eso es lo que hemos puesto aquí. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Hice una pregunta. Sí. ¿De dónde había sacado ay, que el campo eléctrico es igual a epsilon sub 0 sobre K? ¿De dónde sacamos esto? Esto se hace de forma experimental, ¿no es cierto? Entonces, se pone las placas al vacío, ¿no es cierto? Se mide el campo eléctrico, después se pone el dieléctrico, se mide ahora el campo eléctrico y siempre se observa esta relación. Entonces,
¿De dónde me inventé esto? Pues de experimentación, ¿no es cierto? De ahí sacaron este valor. ¿Sí? Es que pensaba que había utilizado algunas cosas y ya. Pero entonces eso ya existe. ¿Algo para demostrar esto? No, esto solamente, claro, se ve experimentalmente, nada más. Ya, Inge, gracias. Ya. ¿Alguna otra preguntita? Ahora, aquí puse yo las relaciones entre los campos, eso sí, ¿no es cierto? Esta es la relación vectorial, porque usted sabe que por superposición siempre es una suma. Y esta ya es una relación escalar, porque aquí sí, ya le pongo las direcciones, ¿no es cierto? Por eso aquí ya va el signo menos. Eso he puesto, ¿sí? Y de ahí no es que deduje esta fórmula, no, esta ya es una relación ya experimental. Sí, ¿estamos de acuerdo todos ya? Ahora, yo le había dicho que bajo condiciones extremas el dieléctrico puede conducir. Veamos qué es lo que sucedería, ¿no es cierto? Ahorita yo tengo una diferencia de potencial aquí, más menos B. Si es que yo duplico esta diferencia de potencial, ¿no es cierto? Más menos 2B, ¿qué pasaría con el campo eléctrico? Obviamente hay una proporcionalidad, ¿no es cierto?, entre la diferencia de potencial y el campo. Si yo duplico el potencial eléctrico, el campo eléctrico se duplica, se hace más fuerte. Y si el campo eléctrico se hace más fuerte, ¿qué es lo que pasa con la fuerza eléctrica? Pues obviamente se duplica también, ¿sí? Y si es que yo sigo aumentando más y más la diferencia de potencial, lo que sucede directamente sobre estas partículas cargadas es que experimentarán más y más fuerza cada vez, ¿no es cierto? Va a llegar entonces a algún punto en que la fuerza eléctrica sea lo suficientemente fuerte como para tomar estas partículas y arrancarlas de los átomos, ¿no es cierto? ¿Sí? Tomar las negativas y arrancarlas del átomo. El efecto entonces sería que ya comiencen a conducir este material, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque ya permite el paso de carga a lo largo de su extensión. Y eso pues obviamente no es una característica deseada ahora. Entonces por eso es que los dieléctricos bajo condiciones extremas sí conducen. ¿Sí? La fuerza es muy grande y ya a estas partículas cargadas pues ya las arranca de los átomos. ¿Sí? Porque ya es tan grande la fuerza. ¿Estamos de acuerdo todos? Por eso es que conduce. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Alguna preguntita, alguna duda? ¿No? Ya. ¿Qué le iba a decir? Vamos a dejarle pendiente este problema, ¿ya? Porque ya no lo alcanzamos a hacer, es un poquito largo. Aquí yo tengo pues conexiones mixtas, puedo reducir el circuito a equivalente, ¿no es cierto? Podría tranquilamente, o de hecho hay que utilizar la teoría para responder todas las preguntas que nos hacen. Es bastante completo, ¿sí? Dejémosle entonces pendiente este para hacer en la siguiente clase, ¿sí? La primera hora. Antes de olvidarme la prueba o el examen queda para el siguiente viernes, no, es un examen, este es de desarrollo, nada de opción múltiple. Igual se le sortean las preguntas, pero esta vez son ejercicios, ¿sí? Y usted tiene que resolver y desarrollar ahí todo el ejercicio, es similar al taller. Y entonces tomarle una foto y subir, ¿sí? Cuántas preguntas y el tiempo yo le estoy publicando la siguiente semana, pero ya tiene que estar preparado, ¿ya? ¿Hasta qué tema vamos a revisar? Hasta capacitancia, si hay ejercicios con capacitorios. Ya, entonces, 7 minutitos más, si algo que no entendió de la clase, que le repita otra vez, si no, pues ya se puede desconectar, pero téngale pendiente que ya hacemos directo a la siguiente clase, ¿ya? Inge, disculpe, tal vez podría subir las últimas clases al Dropbox para poderle revisar para la prueba. Ya, sí, yo ahorita, a ver, hoy tengo 6 horas de clase. Mañana le subo con seguridad porque no puedo subir mientras estoy dando clase porque se me hace lenta la conexión. Mañana le subo ya.
Inge, muchas gracias. Profe, una duda. Sí. En la parte 3 del informe 2 dice el último, ¿cuál es la dirección del vector polarizado? ¿Cómo calculamos eso, el vector polarizado? A ver, la parte En la parte 3, en la última pregunta, en el último literal. de qué problema este. De la práctica 2. Ah, es que nosotros tenemos aquí el vector de polarización, ¿no es cierto? Entonces le pregunta justo por la dirección de este vector. Ahorita ya sabe cómo responder, ¿no es cierto? Entonces la dirección del vector polarizado es la dirección del campo eléctrico. Del campo eléctrico producido por el dieléctrico, pero. Entonces el campo eléctrico inducido. Exactamente, eso le pide. Listo. Muchas gracias, profe. Bueno, Profe, buenas tardes. Una pregunta. ¿cómo están? ¿Qué le puedo ayudar? Las prácticas donde toca subir. Las ¿En qué? prácticas. Ah, yo dije que le iba a crear un enlace hasta este domingo. Hasta este domingo tiene que subir. Sí, pero ¿en qué parte toca subirle? Disculpe. En la semana, a ver, déjeme ver. A ver, yo le voy a poner en esta semana actual. No recuerdo qué semana estamos. Creo que es la 7. A ver. Ya, los laboratorios van en nuestro curso de CP, ¿no es cierto? CP. Ya. Por grupo sube, ¿verdad? Sí, solo sube un compañero por todo el grupo, ¿no? Ya, profe, gracias. Ya, yo le voy a poner ahí. Ahí esté atenta. Me parece que nos toca a nosotros ya el tema 7. Ahí le voy a poner. Gracias. Ya, el tema 6 o tema 7. Ahí le revisa. Inge, una pregunta. Disculpe. Sí. Eh, por ejemplo, en la combinación de capacitores en paralelo, la carga es diferente, ¿verdad? Y en la combinación en serie, lo que vimos hoy, ¿son todos iguales? En paralelo, la carga puede ser diferente, sí, solo que sería igual si la capacitancia es la misma. ¿No es cierto? En general sí es distinta. Sí. En cambio, en serie, siempre la carga será igual. ¿No es cierto? Teniendo cuidado que la Sí. carga total almacenada es solo la carga de un solo capacitor. Cuidado, vaya a estar sumando las cargas de cada uno de ellos. Eso nomás. Mm, Entonces la carga en paralelo va a ser distinta, pero siempre va a ser sumada. O sea, carga uno más carga Sí, ahí carga sí, la 2. carga total va a ser sumado ahí. Ujú. Ya, Inge, gracias. Listo. Ya, eso nomás sería por la clase, muchachos.